Dicen que Las Vegas es la ciudad del pecado. Caminando por sus calles uno puede encontrarse con escenas muy bizarras, que parecen salidas de películas. Lo cierto es que para llegar hasta acá manejamos por cientos de kilómetros por el desierto de Mojave, sin ver nada más que aridez. De golpe, en el horizonte empieza a aparecer la ciudad. Torres, luces, hoteles, estadios gigantes, pantallas LED y mucha vida. Muchos hoteles que prometen transportarte de una ciudad a otra en solo metros. Esto es Las Vegas y en este video vamos a descubrirla. Y ahora sí, amigos, les doy la bienvenida a un nuevo video de Caminando el Mundo, un nuevo video de Belén y Martín. Y estamos nada más y nada menos que en la ciudad del pecado, en Las Vegas. Hemos llegado hace un ratito. Hoy tocó hacer día de ruta. Hoy y ayer fueron 2 días intensos de ruta desde San Francisco hasta Las Vegas, que no grabamos porque fue pura ruta nada más. Sí, además queríamos aprovechar de la familia sin tener que estar grabando todo el tiempo, pero no podíamos obviar este video porque la verdad que tenemos muchas ganas de salir a explorar Las Vegas, a contarles y a mostrarles cómo es. Y nosotros estuvimos acá hace unos años, nos encantó esta ciudad y nos parece que va a estar lindo para mostrárselas. Ahora lo que hicimos fue dejar el motorhome. Estamos viajando en un motorhome alquilado del Monterey. Lo dejamos en un RV Park, como un camping para motorhomes, que está a solo 2 cuadras de Fremont Street, que es una de las calles principales de Las Vegas. Esta no es la zona nueva, sino que viene a ser la parte vieja de Las Vegas. Pero miren lo que es. Mañana vamos a ir a la otra zona que es la más conocida y se la vamos a estar mostrando. Pero ahora estamos en esta que también es muy pintoresca. Acá es donde nació la ciudad de Las Vegas. Es una ciudad relativamente nueva, se fundó oficialmente recién en 1905 y se llama Las Vegas porque estamos en el medio del desierto de Mojave, y cuando los exploradores españoles llegaron a mediados del siglo XIX, llegaron a esta zona, había zonas húmedas, había un poco de agua, le pusieron Las Vegas. Con el paso de los años han canalizado el agua para en su momento establecer un fuerte, luego un pueblo y hoy esta ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes. En una de las ciudades que tiene mayor tasa de crecimiento de todos los Estados Unidos, en cada ascenso crece un montón y es una de las ciudades que más turismo recibe de todo Estados Unidos. Es mucho el turismo que llega acá en busca de distintas cosas, la mayoría en busca de fiesta. Fiesta, juego, es una ciudad para vivirla de noche, digamos. Sí, de día está todo cerrado, son las 9 de la noche y vamos a aprovechar para salir a conocer, salir a disfrutarla. Ahí estamos con la familia, todos abrigaditos porque está fresco. Así que bueno, vamos a arrancar este video por Las Vegas. Acompáñennos. Todavía no arrancamos el recorrido y ya es impresionante la cantidad de luces y hoteles, casinos que hay. Fremont Street fue la primera calle de Las Vegas, mucho antes de que el Strip se llenara de mega hoteles. Acá abrió el primer hotel casino de Nevada, el Golden Gate, que en su momento se llamaba Hotel Nevada y que más de un siglo después sigue en funcionamiento. Desde 1995, Fremont Street es una calle peatonal y completamente techada. Además, tiene una pantalla LED gigantesca que la cubre por casi medio kilómetro y que convierte cada noche en un espectáculo de luces y música a todo volumen. Por otro lado, Fremont también es el lado más atrevido de la ciudad. Sorprende ver gente que te pasa volando por encima, neones y casinos históricos, y también aparecen los performers callejeros. Acá podés encontrar lo que busques. Desde un muñeco gigante que baila al ritmo de las canciones, también hay mujeres y hombres con trajes diminutos, plumas y looks extravagantes que bailan, posan para las fotos y forman parte del show constante. Fremont Street es una experiencia en sí mismo y aunque no es el estilo de turismo que a nosotros nos gusta, creemos que vale la pena vivirla aunque sea una vez en la vida. Ahora entramos al Golden Nugget, que es uno de los hoteles casino que está sobre la Fremont. A mí me está súper sorprendido, parece una ciudad adentro de este hotel. Máquinas, gente jugando por todos lados, mucha gente jugando a distintos juegos. Y este encima tiene una particularidad. Tiene la pepita de oro más grande encontrada en todo el mundo. Gigante. La encontraron en 1980 en Australia. No sé cómo terminó acá en un hotel de Las Vegas. Pesa 61 libras, dice acá. Grande, grande.
Yo no recordaba realmente la cantidad de excesos. Mujeres y hombres desnudos en las calles bailando. O sea, mucho descontrol. Obviamente es una ciudad a la que mucha gente viene a buscar eso, pero es mucho, en un montón de sentidos. Posta que es un montón de estímulo esta calle. Es el exceso en todo sentido, ¿no, Belu? Muchísimo, muchísimo de todo. Increíble, la iluminación parece de día y son casi las 10 de la noche. Sí, miren lo que es. Tremenda esta pantalla, todo, no. Tan insano es todo acá que si pesás más de 350 libras comés gratis. Ahora está cerrado igualmente, no está abierto. Ahí tenés la balanza en la puerta, te pesás, si lo superás comés gratis. Ahí dice peligro, este establecimiento es malo para tu salud. Y a mí me da 152 libras, amigos. Está cerrado, pero si quiero comer ahí tengo que pagar. Y acá es donde termina o empieza el downtown. Por allá está la Fremont Street, que es la que acabamos de recorrer. Y para allá ya se terminó. Hay una callecita linda que dice Fremont East. Y lo llamativo es que se ve más gente grande que jóvenes, ¿viste? Sí, es verdad. Sobre todo escuchando la parte de la música en vivo, como del concierto. Y obviamente las barras de los bares con tragos. Jugando. Pero, sí, es divertido, qué sé yo. Está bueno para pasear. Y les dijimos que nos venimos a un RV Park y voy a aprovechar para mostrárselos. Hay un montón de motorhomes, tiene como más de 70 espacios. Está a 2 cuadras de donde fuimos a recorrer hoy, así que es súper práctico. Por allá están los baños que están impecables y este es el motorhome que alquilamos con la gente del Monte RV. Y este modelo tiene un slide en la cama. Hace unos videos les hicimos un van tour mostrándoselos y además tiene otro slide de costado. Slide es esto que se abre y ganás un montón de espacio, que ocupa casi todo el lateral. Ahora nos enchufamos a la electricidad y al agua, así que tenemos agua y electricidad ilimitados. Y por allá atrás se ven los edificios que estuvimos recorriendo hoy. Así que lo que nos gustó es que estamos al lado del Fremont para ir a recorrer. Eso la verdad que fue súper práctico. En este RV Park pagamos unos $40 por un motorhome como el nuestro. Y bueno, por acá vamos entrando al motorhome. Ya nos estamos preparando para cenar a las 12 de la noche. Se hizo re tarde. Estuvo bueno el paseo por el Fremont. ¿Les gustó a ustedes? Mirá Muy cómo lindo. estamos celebrando acá. Contentos. Esta noche en Las Vegas. Por acá, miren, ya hay tortillitas, jamón, queso, tomate, totopos, Ya está cocinero. cerveza fría. Por acá está Pocho haciendo las tortillas. Fer, que acaba de alimentar a Cachi, fundamental. Fundamental, Cachi, que está para dormir. Sí, ya está preparada. Miren, ahí está la tele. Ahora después les voy a mostrar cómo son las habitaciones, pero miren el espacio cuando abrimos el slide. Es gigante. Eso fue lo bueno de haber venido al camping, al RV Park que podemos abrir de los dos lados y queda mucho más grande y todo. Sí, está muy bueno eso. Bueno, vamos a comer acá.
Esa cama de arriba ya están los chicos descansando. Tiene cortinita todo para que no moleste. Cachi ya está preparada. Esperando que vayan a dormir los padres. Acá quedan 2 camas que son cortitas, son como para niños. Y por acá está la otra habitación, que es la que tiene el slide, que esa es la que está abierta, entonces queda una cama gigante. Esta solo se puede usar si abrimos el slide de acá atrás. Sí. Tiene arriba más espacio de guardado, también por acá es un montón el espacio. Y también tiene esta cortina que se cierra y quedan prácticamente... Como 3 ambientes separados. Sí. Así que bueno, vamos a descansar por hoy. A descansar y mañana vamos a seguir recorriendo Las Vegas. Nuevo día en Las Vegas, nueva noche en realidad por acá. Hoy estuvimos paseando un poquito y ahora queríamos compartirles la zona más impresionante que tiene Las Vegas, que es el Boulevard, la avenida más grande, la que está llena de hoteles por todos lados, que ahora les vamos a ir mostrando, y la que tiene más lujo, más ostentación, más todo. Así que ya para arrancar tenés un montón de luces atrás. Vamos a empezar por el Hotel Circus, que es uno de los más antiguos del Strip. Es de 1968. ¡Qué de luces, che! Tremendo. Sí, y acá creo que adentro en teoría hay funciones de circo gratuitas de unos 10 minutos. Tenés que entrar a preguntar en qué horarios son porque tienen un horario. Como todos los hoteles del Strip, tienen además de la parte del alojamiento, entretenimiento y casino. A mí me sorprende lo grandes que son los casinos adentro. No solamente la cantidad de casinos que hay, sino que cada uno parece una ciudad. Tienen sectores, distintos juegos. Al menos para nosotros que no jugamos a nada, es un montón. Claro, nos llama la atención. Ahí está la maquinita para tirar, por allá hay barcito y partidos. Esta parte parecen los juegos del Sacoa, pero gigantes, miren. Son todos juegos para niños en el piso de arriba y en el piso de abajo el casino. Así que si no gastas plata jugando vos, la gastás con que jueguen tus chicos. Cada hotel está pensado para que no tengas que salir del hotel. Adentro puedes encontrar restaurantes, juegos para niños, juegos para grandes. Hasta tiendas de souvenirs. Todo, o sea, vos no necesitas salir del hotel. Leíamos que de hecho no tienen ventanas, no tienen luz, ni se ve para afuera. Ni siquiera hay relojes. Porque la idea es que no te des cuenta a qué hora es, que se te pase el día dentro del casino. Así que bueno, este fue el primero que visitamos. No es el más impresionante, ya vamos a ir mostrándoles otros. Pero como estacionamos acá, nos pareció bien arrancar por este. Esa torre que está allá atrás es el edificio más alto de Las Vegas con 350 metros. Si le pongo un poquito de zoom, en la parte roja hay juegos. O sea, podés tirarte al vacío desde esa altura y demás. También se puede cenar arriba de todo, hay un restaurante giratorio. Con un mirador, ¿no? Lindo. Y yo creo que debes tener buenas vistas de toda la ciudad. Ahora vamos a empezar a caminar por el Strip. Son más o menos unos 4 kilómetros en los que se recorren los principales hoteles de Las Vegas. Y un dato no menor es que recibe unos 40 millones de turistas al año entre nacionales e internacionales. Muchos vienen por negocios, muchos vienen por turismo, por ocio y demás. Así que es una ciudad recontra preparada para el turismo. Y fíjense lo que son los hoteles, miren. Todos son torres impresionantes. El Strip tiene entre 85.000 y 87.000 habitaciones. En total, en Las Vegas y alrededores hay unas 150.000 habitaciones. O sea que acá hay más de la mitad de las habitaciones de esta zona. Y además, otro dato es que el Strip de Las Vegas no está en Las Vegas, propiamente dicho, sino que está justo afuera de la ciudad. Cuando se crea esta zona, en realidad vienen a poner los hoteles acá justamente porque estaba fuera de Las Vegas, entonces las leyes eran más flexibles, podían hacer hoteles y casinos más grandes, entonces empiezan a construir sobre el Strip, pero bueno, nada, es un dato curioso que en realidad no está en Las Vegas. La parte original de Las Vegas fue la parte del Fremont, y acá, como vieron que era más flexible, empezaron a poner hoteles mega lujosos, muchos financiados por las mafias. Y así fue creciendo de a poco Las Vegas. Hace no tantos años esto era un desierto, acá no había nada. Y hoy podemos ver hoteles impresionantes por todos lados. Parece de día, no saben la luz que tira eso, miren. Todo iluminado está por esa pantalla, impresionante. Este es otro de los hoteles grandes, el Encore. Acá hay un shopping con todas las marcas de lujo. Y es como que no saben dónde meter más luces. A veces hasta los taxis, los camiones tienen pantallas.
Y cuando vinimos la otra vez a Las Vegas hace unos años, no existía eso que se ve allá, que es la esfera. Es nueva, ahí hacen shows, espectáculos. Es bastante caro entrar a ver algo, pero bueno, está justo atrás del Hotel Palazzo, ¿ven? Tiene capacidad para 18.000 personas sentadas, Wow. 20.000 en total, así que es enorme. Y ahora sí ya nos estamos acercando a los hoteles más conocidos, al centro del Strip, podríamos decir. No hay casi gente caminando. Se ve muy poca gente caminando. Ahora para cruzar la calle, miren, tenemos que cruzar acá la escalera mecánica. Lo loco es que hay una escalera mecánica al aire libre, eso porque como estamos en el desierto prácticamente no llueve, entonces puede haber una escalera así al aire libre. O sea, esto es la única forma que hay de cruzar esta calle además. ¿Quién hubiera pensado alguna vez que en el medio del desierto iba a haber una ciudad de tanto lujo, de tantos habitantes, de tanto todo? Y no dejamos de estar en el medio del desierto de Mojave, ¿no? Una escalera mecánica en el medio del desierto. Lo loco es que cruzás, por ejemplo, en este hotel y como que la calle te lleva a cruzar por acá y meterte, si no podés bajar por la escalera mecánica al costadito. Por acá va la avenida, acá de golpe parece que estuviéramos en un parque de atracciones. Treasure Island, que es el nombre del hotel, es como la isla del tesoro. Ahí tenemos un barco, agua, un parque de diversiones para adultos, toda la ciudad. Entre estímulos y publicidades, miren. Y recién estábamos en Las Vegas, ahora estamos en el medio de Venecia, como verán. Cambiamos de lugar, entramos al Hotel Venetian. La arquitectura, todo ya parece que estuviéramos obviamente en la ciudad de Venecia. Por acá tenemos los canales, los puentes, los murales. Miren la arquitectura de este hotel. Como esto está hecho a todo trapo, adentro del Venetian tenemos canales, hay gondoleros, muchísimas tiendas. El cielo está pintado, como verán, aunque son las casi 11 de la noche, como si estuviera atardeciendo. Y todo el día está así como ahora, entonces da la sensación de que todavía hay luz. Por acá pasan los gondoleros cantando, haciendo los tours. Dicen que es uno de los shoppings más lindos del mundo, esta zona de acá, que es el Gran Canal Shoppes. Hay más de 160 tiendas y restaurantes. A esta parte uno puede acceder aunque no se esté hospedando en el hotel. De verdad que te trasladas un ratito a Italia. Ahora, bueno, justo llegamos tarde, así que las tiendas ya están cerradas, pero la experiencia de entrar, de ver las edificaciones, está buena. Además el techo a mí me impacta, mirá. Las habitaciones en este hotel arrancan en los $110 por lo que vi. No me digan que no parece que te estás tomando un cafecito en Italia. Es una locura. Otra cosa que vemos acá es dinero en el agua. Hay dólares en billete y dólares en moneda. Y miren, ahí hay muchas confiterías, restaurantes. Imagino que no deben ser baratos, pero son hermosos. Miren la arquitectura. Estamos en Italia, amigos. Afuera del hotel tenés limusina. Esta Sprinter, que es un boliche adentro. Miren lo que es. No me digan que no parece que estamos de verdad en Venecia. Hay tanto tráfico adentro del hotel que es una locura. Esto es otra cosa muy loca de Las Vegas, pero está prohibida la prostitución
Y así todo hay anuncios por todos lados de mujeres hacia vos. Ayer se veían muchas situaciones así. Y está prohibido, pero es como que pasa. Like all the others, because we don't make you wait to redeem what you earn. $1 player payback reward for every $100 of loss. Este de acá es el Forum Shop. Es un shopping del Hotel Caesars Palace orientado en la antigua Roma. Miren lo que es la arquitectura. Allá aparece el Coliseo Romano, por allá atrás el hotel. Este es el, como les decía antes, Caesars Palace. Ahora estamos caminando porque hay varios hoteles más que les queremos mostrar. Ahora estamos en una callecita interna. Ahí atrás está la rueda. Por acá, como hay oferta de mujeres, también hay de hombres, obviamente. Otro de los hoteles icónicos del Strip de Las Vegas es el Flamingo. Como verán, luces sobran. Acá adentro también es lo mismo que todo el resto. Todos tienen como una manzana con absolutamente de todo. Miren, vinimos ahora hasta el famoso cartel de Las Vegas. Miren las limusinas que hay. Esa roja es impresionante. Allá adelante hay dos más. Es una locura. Ayer estábamos todos cansados, así que cortamos el recorrido en ese hotel que les mostramos al final. Hoy lo vamos a terminar. Y ahora estamos en el lugar más icónico de todos. Hay que hacer fila acá para poder sacarse una foto con el cartel. Miren esto. La cantidad de gente que hay, porque todo el mundo quiere la foto con el cartel de Las Vegas, de Bienvenidos a Las Vegas, Nevada. Acá al lado está el aeropuerto, que eso nos llamó la atención. Se ven los aterrizajes. Y desde acá también se ve el Strip, que son todos esos edificios súper iluminados que se ven ahí atrás. Y una de las cosas más locas que hemos visto en el Strip es este carro, miren. Entre los boliches, las limusinas, todas las cosas que pasan. Pero miren este, es un changuito. ¡Hey! Es un changuito de supermercado gigante. Miren lo que es. Qué locura este lugar. Todo es una locura, miren. Los camiones estos limusinas, las limusinas chiquitas, todo, no sé. Y acá estacionamos el hermoso motorhome del monte con el que estamos recorriendo Las Vegas por estos días, miren. Ahí tenemos el cartel de Las Vegas, el Strip y acá nuestro motorhome. Este es el interior del Mandalay Bay. Fíjense lo espaciadas que están las máquinas, eso nos gustó de este. Acá jugamos $1, un par de dólares cada uno y perdimos todo, así que nos fuimos. Esta es la parte para apostar a los deportes. Cada hotel tiene sus restaurantes, tiene también sus tiendas, su kiosquito para comprar algo. Todos los hoteles tienen todo y están pensados, como decíamos antes, para que no salgas del hotel. Pero bueno, como nosotros queremos conocer, vamos a ir moviéndonos por distintos hoteles. Ahora estamos cruzando desde el Mandalay al Luxor, que es el que está ambientado como en Egipto, por adentro. También hay un tren que lo vamos a tomar para volver después al primer hotel. Pero bueno, vamos a ir caminando y descubriendo un poquito de Las Vegas. ¡Wow! Miren esto. No, qué locura. Parece Egipto. Posta, una pirámide. Miren arriba las habitaciones. Acá tenemos la pirámide. Más tiendas. Qué locura. Miren, ahí están todas las habitaciones, los distintos pisos. Y miren para abajo. Estamos bajando ahora como a la parte del lobby del hotel. Estaba mirando verlo recién, que una noche acá vale unos $70. La verdad que no está caro. Pero me imagino que, claro, la idea es que te quedes para que gastes acá, ¿no? Qué zarpado el lujo que hay en estos hoteles, amigos. Es... no sé cómo decirlo. Hay que vivirlo para entenderlo. Recién salió un toquecito y miren, una luz proyectada del cielo. Y esta es la pirámide del Luxor desde afuera. Con luces. Ahí se puede ver un grupo de chicas en una despedida de solteros
Y eso porque Las Vegas es un gran destino de despedida de solteros y demás. Lo curioso es que en realidad empezó siendo un destino de divorcios porque hace muchos años atrás era mucho más fácil divorciarse en Las Vegas, en el estado de Nevada, que en otros estados. Entonces la gente se venía a Las Vegas porque con 6 semanas de residencia ya podía pedir el divorcio. Venían sobre todo muchos famosos de Hollywood, ponían la residencia, esperaban 6 semanas y se podían divorciar. Y luego lo que hicieron fue flexibilizar las leyes de casamiento. Dejaron de pedir tantos requisitos como sí lo hacían otros estados, como análisis de sangre y demás. Entonces la gente también llegaba a Las Vegas porque era mucho más fácil y más económico casarse. De ahí la fama de Las Vegas de venir y casarse, sumado al juego, al descontrol, a las fiestas. Todo eso, bueno, como que venían fiestas, se conocían, se podían casar porque no había tantos pedidos de papeles. De hecho, se hacen al año unos 80.000 casamientos. Son miles de casamientos por mes. Cada hotel tiene su propia capilla. Acá si vos pagás te puede casar Elvis, todo lo que vos quieras. Así que bueno, es otra de las curiosidades que tiene Las Vegas, que es un destino también para casarse, para divorciarse, para todo. Hay mucha gente que viene a festejar sus divorcios, mucha gente que viene a hacer la despedida de solteros y mucha gente que viene a casarse. Y ahora para ir al próximo hotel, que es el Excalibur, vamos por esta escalera mecánica. A este hotel ya entramos por la parte de tiendas, acá hay masaje de agua. Se ven niños, ¿viste? A pesar de que estamos en Las Vegas y todo, pero como son hoteles, obviamente pueden venir familias. Hay diversión para todos acá. Son hoteles y son también mini shoppings. Sí, hay de todo. Sí, hay muchas así casas de souvenirs de recuerdo y también hay muchas casas para comprar ropa más elegante como para salir de fiesta. Vi hasta locales de Prada, hay de todo acá Sí, dentro. de todo. La parte de juegos del Excalibur es muy grande también. Cada hotel es una manzana. Decía Belu recién que por adentro caminamos ya más de 1 kilómetro, ¿no? De los 3 hoteles. Miré a cuánto estábamos desde Excalibur hasta Mandalay, que es donde empezamos, y es 1.1 kilómetros. Wow. Este hotel, el Excalibur, representa un castillo medieval. Miren la ambientación. La torre acá. Este de acá es el Hotel Excalibur, el que acabamos de recorrer, el castillo medieval que les decíamos. Por allá está la pirámide del Luxor, que es esa que se ve ahí, y a la derecha el Mandalay Bay, que es donde empezamos el recorrido. Y todo lo que les acabamos de mostrar fue por adentro de estos hoteles hasta salir acá. Miren, esta es la entrada del Excalibur. Cada una de esas ventanas debe ser una habitación y esta es la fachada del castillo. Parece un castillo de Lego gigante. Ahora vamos a recorrer el hotel New York, New York, que es ese que se ve ahí. Fíjense que el hotel simula ser la gran ciudad y hay una montaña rusa ahí, como en la fachada del hotel. Ahí está la Estatua de la Libertad también. Picante la montaña rusa encima. Miren cómo va. Para cruzar a New York, New York, hay que agarrar todo este puente de acá y te cruza por ahí arriba, ¿ven? Lo fresco que está afuera y el calor que hace acá adentro, cada vez que uno entra a los hoteles, vamos a terminar con una gripe. Ahora estamos en el hotel de Nueva York y, por ejemplo, venden pizza estilo Nueva York. Es como que todo va siguiendo la onda del lugar que estás visitando dentro de Las Vegas. Este es el casino del Hotel Nueva York. Cada uno que vas visitando es más impresionante que el anterior. Y eso que a nosotros no nos gusta el juego, pero así todo es mucho estímulo por todos lados, ¿no, Belu? Sí, es tremenda la cantidad de luces, ruidos, gente, como que querés mirar todo a la vez y no se puede. Ahora salimos del hotel de Nueva York y estamos caminando por el puente de Brooklyn al lado del Strip de Las Vegas. Miren la cantidad de tiendas acá afuera.
Las aguas danzantes frente al Hotel Bellagio son sin duda una de las atracciones gratuitas más emblemáticas de la ciudad. Se inauguraron junto con el hotel en 1998 y desde entonces fascinaron a millones de visitantes con su impresionante espectáculo de aguas danzantes. Todo está completamente coordinado, las aguas, la música y las luces. El show se realiza todos los días cada media hora y a la noche cada 15 minutos. Tiene más de 1200 chorros de agua y pueden elevarse hasta 140 metros, más alto que muchos edificios. Y justo al otro lado del strip vemos el último hotel que vamos a recorrer, el Hotel París, que tiene la arquitectura típica de esta ciudad de Francia y hasta su propia Torre Eiffel. Podemos ver el Arco del Triunfo y muchos otros elementos que rinden tributo a esta ciudad. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue el interior, que como en el Hotel Venetian, está totalmente pintado como si fuera de día. Y esto hace que quien está jugando dentro no se dé cuenta qué hora es afuera. Como verán, tienen todo pensado. Las Vegas es una ciudad que realmente nos impactó, nos sorprendió de principio a fin y esperamos haberles podido transmitir un poquito aunque sea con este video. Si fue así, los invitamos a que nos dejen un comentario y un like en el video, que lo compartan con algún amigo y que se suscriban para no perderse el próximo capítulo, que vamos a recorrer mucho más de la costa oeste.